Lo que viene es alimento pesado, ¿sí? Así que el Señor nos dé la gracia, nos dé el favor para que podamos entender juntos, ¿sí? Así que cierra tus ojos y dile, papá, en esta hora, espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Jesucristo. Te pido que nos puedas abrir las escrituras en el espíritu y que puedas hacernos entender, primeramente acá en nuestra mente, y que pueda ser traducido en nuestro corazón, para que podamos hacerlo de la intención correcta y no por pensamientos humanos, sino lo que está en tu corazón y lo que tú quieres hacer en este tiempo en tu iglesia y en las naciones de la tierra, papá. Derrama sobre nosotros que podamos entender tu palabra. Ábrenos las escrituras, ábrenos con tu revelación, quita las vendas de tu iglesia para que este año podamos ir como iglesia a otro nivel de madurez, a otro nivel donde podamos tener otros tipos de conversaciones contigo, Jesús. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué es lo que tú quieres para tu iglesia en este tiempo, papá? Háblanos, papá, y también usa mi vida para que tú puedas transmitir lo que hay en tu corazón. Papá, que todo pueda ser entendible, fácil de entender. Todo este tiempo te lo encomendamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Este primer día de ayuno nos hemos puesto de acuerdo en poder explicar, ¿no?, a la iglesia cuál es la historia de Dios. Sé que en la mañana nuestro pastor estuvo hablando, ¿no?, acerca de la historia de Dios, incluso antes de la fundación del mundo, y cómo se fue desarrollando esta historia de Dios, incluso con el hombre, y cómo fue desenvolviéndose a través del Antiguo Testamento, como con cada siervo, con Abraham, ¿no?, con Moisés, con David y con todos los profetas, el Señor fue poco a poco revelando y mostrando qué es lo que Él quería hacer y cómo Él quiere, hacia dónde quiere dirigir la historia de la humanidad y cómo es ese plan de redención que también nos estuvo hablando Mariluz, lo que Dios, como Jesús vino y en la cruz nos dio la redención del pecado y nos abrió un nuevo y vivo camino hacia el Padre. Y hoy, los que tienen para anotar, vamos a hablar acerca del Evangelio de Cristo. No sé si tenés ahí la diapositiva. Vamos a hablar un poquito, este es un tema un poquito complejo, pero te voy a pedir que por favor puedas tener toda tu atención en este momento. Voy a tratar de ir lo más fugaz posible, ¿sí? Vamos a hablar un poco acerca del regreso de Cristo, ¿sí? Entonces, antes del regreso de Cristo, tiene que estar en la tierra y en la iglesia preparándose ciertos acontecimientos que van preparando el escenario para aquel día, ¿sí? Tiene que pasar ciertas cosas para que se vaya preparando el camino para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es vital que ahora vamos a hablar un poco acerca del Evangelio de Mateo. Creo que no hay mejor que nadie que nos explique acerca de las señales de los últimos tiempos que Jesús. Él mismo hablando de él. Así que vayamos a Mateo. Mateo capítulo 24, versículo 3. En este pasaje, Jesús nos está hablando de las señales antes de su venida. ¿Qué señales iban a estar pasando antes de que ocurra el glorioso día que cuando los cielos se abran y Jesús descienda sobre las nubes? Dice Mateo capítulo 24, versículo 3, dice, y estando él sentado, hablando de Jesús, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esta palabrita, fin del siglo, se estuvo hablando en toda la Biblia. Los profetas, los jueces, incluso Moisés, todos estuvieron hablando acerca del día del Señor, los postreros días. En el Nuevo Testamento hablan sobre los últimos tiempos. Y acá Jesús nos habla también
acerca de esto. Y el tema sería, ¿cuándo comenzaron los últimos tiempos o los postreros días? Para los que anotan, pongan los últimos días, antes que todo, es un periodo, ¿sí? No es un día específico, sino es un periodo, o sea, un tiempo, un lapso, para que podamos entender, ¿sí? Los últimos tiempos o los últimos días es un periodo. ¿Cuándo inició? Inició con la primera venida de Jesús, con la muerte de Jesús, con la resurrección y con la ascensión de Jesucristo a los cielos, dio inicio a los últimos tiempos, ¿sí? Hoy en día se podría decir que vamos casi 2000 años en la temporada de los últimos tiempos. Ahí para los que anotan pueden poner periodo o temporada, ¿sí? Para que se pueda entender mejor, ¿sí? Los últimos tiempos no es un día, sino es un periodo o una temporada que tiene un principio y tiene un final. Entonces acá los discípulos le preguntan a Jesús, ¿no? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, de los últimos tiempos? Entonces Jesús acá les explica, les empieza a decir, ¿no? Todo lo que va a pasar, pero quiero que entendamos primero que inició con Jesús, ¿sí? Y que estamos llegando a su culminación de los últimos tiempos. No sé si puedes ponerme la otra diapositiva. Dice, la primera venida de Jesús a la tierra inauguró lo que los profetas llamaron los postreros días. Amén. Creo que tengamos en cuenta eso. ¿Y quién nos va confirmando en la palabra? Creo que vayamos a 1 de Juan 2:18. Que acá el apóstol Juan, hay más versículos, pero no quise irme tanto en los versículos. Después el que quiera saber más información se acerca a mí y le doy todos los versículos. Pero por ahora vamos a ir lo más resumido posible. Dice 1 Juan 2:18, dice, hablando Juan, dice, hijitos, ya es el último tiempo, dice. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora surgió muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Quiero que lo leamos todos, ¿sí? Quiero que el Espíritu se nos revele. A la cuenta de 3. 1, 2, 3, vamos. Según que el anticristo, si ahora ha surgido, por eso conocemos. Ahora vamos a ir a más detalles, pero acá el apóstol Juan nos está diciendo que ya es los últimos tiempos. Conocemos que a través de la historia hubo surgiendo muchos falsos cristos. ¿Es así o no es así, iglesia? Vieron noticias, vieron en diferentes países movimientos que se hacían llamar Cristo, ¿no? Y que movían muchas masas, movió mucha gente, porque esto ya fue profetizado por los apóstoles y por los profetas. Amén. Entonces, para entender esto, cuando Jesús vino, inauguró la temporada de los últimos tiempos. Ahora, acá la pregunta sería, sus apóstoles decían, ¿cuándo va a finalizar los últimos tiempos? ¿O cómo vamos a ver que esta temporada o que este periodo va a estar llegando a su culminación? Entonces acá Jesús le da unas pautas, le da unas señales, ¿no? Acá en Mateo 24, a partir del versículo 4 al 8, que acá Jesús le responde. Dice, respondiendo Jesús, les dijo, mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Yo creo que Jesús no es un predicador exagerado. Si Él dice, tengan cuidado, que muchos van a ser engañados, es que muchos van a ser engañados. Después sigue diciendo, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, todas estas cosas tienen que pasar, pero aún no es el fin. O sea,
estas señales les está apuntando que está cerca de finalizar esta temporada de los últimos tiempos. ¿Cómo sabrán? Por las señales. Después sigue diciendo y sigue confirmando, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principios de dolores. ¿Ok? Principios de dolores. Eso significa que todavía no es el fin. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la iglesia? Aparece una noticia mundial y ¿qué pasan las redes sociales? Oh, no, es el fin del mundo, arrepiéntanse, guau, guau. Vendan todo, vayamos. Y creo que hubo muchas frases que también he escuchado acá en la casa, ¿no? Que decían, ¿no? Si no nos vemos hasta la semana siguiente es porque Jesús aún no vino. ¿Qué frase, no? Jesús no va a venir. Porque Jesús dijo, tienen que pasar ciertas señales para que yo venga. Si no, no vengo. Así que esa frase, decir, si no nos vemos hasta la semana viene, hasta que Cristo venga. Jesús no va a venir. ¿Sí? Así que necesitamos entender esto. Entonces, para entender esto, esta primera etapa, vamos a llamarlos principios de dolores. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que está pasando acá? Dice que las señales son claras, lo hemos visto a través de la historia, ¿no? El incremento del engaño, cada vez se va a levantar más información acerca de Cristo, de quién es. Y hoy en día creo que podemos ver un montón de información en las redes sociales. Y hay tanta información que a veces la iglesia agarra esa información. Y creo que necesitamos en este tiempo discernimiento en el Espíritu para saber si viene del corazón del Padre o no. O es simplemente pensamiento humano que viene simplemente a engañar y a distraer a la iglesia. Amén. Creo que nuestra mayor fuente es su palabra. ¿Cuántos creen eso? Creo que más allá de ver las redes sociales o ver a algún predicador favorito, creo que nuestro filtro por el cual tenemos que pasar todas las cosas que pasan a nivel mundial, creo que la mayor fuente segura es la palabra del Señor. Amén. Y que el Espíritu nos pueda revelar lo que Él nos quiere enseñar. Si bien hemos visto a través de la historia guerras, como hemos leído recién, rumores de guerras, que se levantaron nación contra nación, ya lo hemos podido ver, reino contra reino, hemos visto hambres, pestes, terremotos en diferentes lugares, todas estas cosas. Pero ¿sabes cómo nuestro Señor es tan sabio que en ese tiempo, creo que leamos ahora 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 4, porque me acuerdo que, no sé si se acuerdan aquellos en el año 2000, no sé si los más grandecitos, algunos no nacieron, pero los más grandecitos se deben dar cuenta que en esa temporada se hablaba un poco de la venida del Señor, ¿no? Que todos vendían sus casas, vendían sus terrenos, venían todos y se encerraban en la iglesia. ¿Y qué pasó? Jesús no vino. Y muchos se ofendieron, muchos se apartaron del camino del Señor y quedó como así, ¿no? Y muchos empezaron a hablar, ¿no? ¿Y cuándo es que viene tu Señor? Parece que está tardando. Y creo que la Biblia es sabia porque incluso en la temporada de los apóstoles ya había este tipo de conversaciones. Acá el apóstol Pedro nos va hablando acerca de estas personas, ¿no? Que dicen, ante todo sabed que en los últimos días, acuérdense, los últimos días es una temporada, ¿sí? Que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? ¿Por qué desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde los principios de la creación? ¿No les parece familiar este tipo de conversación hoy en día? Muchos dicen, sí, se habló mucho de la venida del Señor, pero eso lo hablaban mis abuelos, ¿escucharon eso? Eso lo hablaba, me acuerdo, los ancianos, mi tercera generación, y nunca vino. Y es como que la esperanza a veces se termina, pero necesitamos entender en su palabra
que los últimos tiempos es una temporada y que las señales nos dan inicio a los principios de dolores. Ahora, ¿cuál es la señal que nosotros tenemos que ver y saber que está cerca la venida del Señor? Ya hemos visto que son los terremotos, ¿no? Pestes, hambres, guerras, rumores de guerras. Tenemos que entender que estas tendencias crecerán en intensidad y en frecuencia. ¿Cómo va esto? Si antes hubo guerra, hoy en día va a haber más guerra. Si antes hubo hambre, cada vez que se acerca la venida del Señor se va a incrementar con más intensidad y con más frecuencia. O casualidad, ¿no les parece que un terremoto hace, 50 años no se compara en la escala con un terremoto de hoy en día actual? Cada vez es con más intensidad. No es que va menguando, ¿no?, las escalas. Entonces, cada vez que nos vamos acercando a la venida del Señor, todas estas cosas van a pasar con más frecuencia, pero también con más intensidad. Así que cada vez vamos a seguir viendo estas señales, pero en una escala mucho mayor, hasta que llegue el día. Amén. Y ahora, si nosotros como iglesia entendemos esto, como iglesia, ¿qué tenemos que hacer cuando vemos estas señales? ¿Cuál es nuestra postura como iglesia? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Será que tengo que vender mis cosas y encerrarme en la iglesia? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Quiero que vayamos a Mateo 24. Acá Jesús nos da luz, nos da claridad. ¿Sí? Mateo 24, versículo 14. Dice, después de haber dado todas estas señales de su venida, y que incluso se va más, dice, ¿no?, que el amor de muchos se enfriará, ¿no?, que se traicionarán unos con otros. O sea, todo lo que cuenta es catástrofe, ¿sí? Pero ¿sabes qué dice acá en Mateo 24, 14? Dice, y será predicado este evangelio. Cuando habla de este evangelio es que hay muchos evangelios, pero cuando habla de este es el que está impregnado en su palabra. De este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces la pregunta sería, si estas señales están pasando, ¿cuál es el labor de la iglesia en estos tiempos? Lo leímos recién. Decilo más fuerte. Predicar su palabra. Entonces la iglesia no puede quedarse estática, no puede quedarse encerrada diciendo, ay no, están pasando terremotos, ay, con miedo. La iglesia en esto, cuando la iglesia ve, vamos a algo cotidiano. Cuando vos lavas tu ropa, ¿no? O cuando mamá lavaba la ropa, yo me acuerdo de niño, ¿no?, cuando mamá lavaba la ropa, ¿no?, y tendía la ropa, y veías que venían las nubes negras y empezaba a ventear, ¿qué decía mamá? La ropa, recoge, corra. ¿Por qué? Porque si te tardabas ya se mojaba todo. Entonces no es que podías estar estático y decir, bueno, va a llover y que se moje la ropa. No, te impulsaba a movilizarte y hacer algo. Entonces en este tiempo, cuando nosotros veamos estas señales, no podemos quedarnos estáticos. No podemos quedarnos con los brazos cruzados y decir, ay no, qué miedo, me voy a mojar. No, tenemos que movilizarnos a lo que dice la palabra, qué es lo que tenemos que hacer. Y como iglesia, su palabra dice que este evangelio del reino será predicado. Si la iglesia no predica, ¿quién va a predicar? Entonces creo que es el rol de la iglesia predicar. Y muchas veces hemos entendido que el salir a evangelizar, llevar el mensaje del evangelio afuera, muchas veces ha sido como una obligación. Muchas veces ha sido que si no evangelizas, ¿no?, tu líder te va a disciplinar o te vas a hacer ver mal, ¿no?, con los hermanos en la iglesia. Y muchas veces se convirtió en una carga, en una obligación o simplemente en una muestra de amor de lo que Dios hizo en tu vida y por lo que has recibido de gracia. Bueno, de gracia también lo doy. Pero déjame decirte, ese principio está bueno, pero predicar el evangelio es más que eso. Es mucho más que eso. Es más que decirle, Señor, has hecho algo conmigo y quiero compartir. Porque su palabra dice que a medida que se acerca la venida del Señor, la iglesia que tiene que predicar
con más intensidad y también con más frecuencia. Por eso la iglesia no puede quedarse estática. O sea, podemos estar esperando en la iglesia en revelación, esperando pero también apresurando. Necesitamos ser esos colaboradores. Porque si el evangelio del reino no es predicado en todas las naciones, déjame decirte, la venida del Señor no va a venir. Si su palabra dice que este evangelio tiene que ser predicado en todas las naciones, entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? ¿Cómo tiene que responder en amor? Yendo a predicar. ¿Cuántos aman a Dios? A ver. Yo creo que todos amamos a Dios. ¿Cuántos quieren verlo regresar? Amén. Entonces, si nosotros queremos verlo regresar, y si hay algo que nosotros podemos hacer para que Él venga, ¿no lo vamos a hacer? Yo creo que sí. Entonces, como iglesia es, Señor, si tú dijiste que este evangelio tiene que ser predicado, y entonces vendrá el fin, entonces como iglesia nos apropiamos y decimos, yo quiero ser un colaborador de tu plan. Yo quiero ser un colaborador de lo que tú quieres hacer en las naciones de la tierra. Si yo salgo de mí y empiezo a predicar este evangelio, no cualquier evangelio, este evangelio, entonces estoy colaborando con tu plan. Entonces ya no salgo a predicar porque me están obligando, ya no salgo a predicar por una muestra de amor o por devolver algún favor, sino salgo a predicar porque amo a Dios y quiero verlo regresar. Y creo que este tiene que ser la conversación y el corazón de la iglesia. No tiene que ser una obligación ir a predicar. Tiene que ser una pasión, un corazón y alinearnos a su palabra. Amén. Entonces, como iglesia, Jesús en su palabra nos dejó estas cláusulas, ¿sí? Si el evangelio del reino no es predicado, entonces no se cumple esta palabra. Entonces tiene que el Señor encontrar corazones que digan, Señor, yo voy a hacer que esa palabra se cumpla. Es más, hemos podido ver que cada vez hay más países alcanzados. Estamos a casi nada de años de que el evangelio haya sido predicado en todo el mundo. Y esto es sacado por datos de iglesias misioneras que van a predicar en lugares lejanos. O sea, un par de años más y ya el evangelio literalmente ha sido predicado en todas las naciones. Incluso la traducción de la Biblia ha sido traducida en miles y miles de idiomas. Y es más, ellos dicen que están apresurando para seguir traduciendo y aprendiendo los lenguajes de esos lugares no alcanzados para llevar el evangelio. Y yo creo que como iglesia también tenemos que colaborar con esto. Amén. Amén. Sin extenderme más, quiero que vayamos al punto número 1, que es acerca de Israel. Y acá quiero que me prestes toda atención, ¿sí? Punto número 1, Israel. Señor, dame la gracia para poder explicar esto. El tema de Israel, quiero que entendamos primeramente, Israel en el plan de Dios es un tema muy complejo, ¿sí? Está lleno de misterios. Incluso la Biblia, su palabra lo llama el misterio de Israel. Entonces, Israel en el plan de Dios está lleno de cosas que primeramente tocan nuestro corazón. Un teólogo dijo estas palabras y a mí me ayudó bastante. Dijo, el conocimiento nos hace jactarnos y nos hace ganar argumentos. Pero dijo, pero si un misterio te es revelado al corazón, te hace llorar y te da el espíritu de intercesión para que puedas acercarte mucho más a Dios. Entonces, entender el tema de Israel, quiero que entiendan esto. Primero va acá, ¿sí? Entender el tema de Israel primeramente va acá. Ahora, si termina acá, no vamos a ser colaboradores del plan de Dios. Más bien vamos a ser un estorbo. Pero si entender el tema de Israel va acá, en nuestra mente, pero termina acá, realmente que sí vamos a poder colaborar con su plan. Porque entender el tema de Israel es entender su corazón. Es entender el corazón del Padre hacia su pueblo Israel. Otro teólogo dijo, si estudiar el tema de Israel
te deja fascinado, entonces no entendiste el punto. Si estudiar el tema de Israel te tiene que fascinar primeramente con el corazón de Dios hacia su pueblo de Israel. El tema de Israel no es Israel en sí mismo, sino que el tema de Israel es Dios. Amén. Yo sé que es un poquito difícil de entender, pero necesitamos primeramente comprender esto para que tengamos el corazón correcto a lo que Dios nos va a seguir hablando. Amén. Por eso, cuando conectamos con el corazón de Dios, entonces la iglesia se levanta en intercesión para interceder por lo que Dios quiere hacer por su pueblo. Amén. Por eso la iglesia tiene que levantarse en intercesión. ¿Sabes? Si como iglesia queremos apropiarnos del mensaje Maranata, necesitamos tener un encuentro con este tema en el corazón de Dios, que es acerca del pueblo de Israel. Y para entender un poquito más, quiero que vayamos a Mateo 23, un capítulo antes del gran capítulo Mateo 24. Acá en Mateo 23, Jesús nos da una cláusula. O sea, nos dice algo que primeramente captura nuestro corazón y después con Mateo 24 nos da el capítulo de las señales de los últimos tiempos. Acá en Mateo 23, versículo 37 al 39, en este capítulo es Jesús antes de morir, 3 días antes de ir a la cruz. Él empieza a reprender, ¿no?, todo el espíritu de los fariseos y empieza a darles con todo, ¿no? Le empieza a dar duro. Y después dice que voltea y mira a Jerusalén y dice estas palabras. Dice con un corazón realmente dolido, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Acá Jesús está diciendo que si mi pueblo Israel, que está a punto de matarme en 3 días, que si mi pueblo Israel no me reconoce como su Mesías, que si mi pueblo Israel no me reconoce como su rey o como Yahweh, yo literalmente no voy a venir a la tierra. Y este es un tema que Jesús nos pone hoy en la mesa y nos confronta en el corazón. ¿Sabes por qué? Porque nosotros, como iglesia, podemos estar moviéndonos en moveres en la casa. Ejemplo, ¿no? Reformados, heraldos y muchos estar, ¿no?, gozándonos en los moveres de Dios, los que hace acá en la casa. Y nos gozamos. Pero Jesús nos dice: ¿qué hay de mi pueblo Israel? ¿Qué hay de las promesas a mi siervo Abraham? ¿Qué hay de las promesas a Moisés, a mi siervo David? ¿Qué hay del celo de mi casa que me consume? Iglesia, ¿realmente te importa? ¿O solamente quieres interesarte y hablar de lo que está ocurriendo en tu ciudad? ¿Realmente te importa lo que hay en mi corazón? Hoy en esta tarde nos dice Jesús. Iglesia, ¿realmente te importa el dolor que hay en mi corazón? Yo creo que el Señor nos está llamando a otro nivel de conversación, a un nivel mayor de intimidad, de madurez, de empezar a salir de nosotros mismos y empezar a tener conversaciones profundas con el corazón del Padre. Es más, Jesús en esta tarde nos dice: quiero que me hagas preguntas, quiero que me preguntes de mi ciudad, de la ciudad del gran rey, ¿no? Quiero que me hagas preguntas de qué es lo que pensás de esos judíos que me odian, de esos ortodoxos que hablan pestes de mí, que no creen en mí. Iglesia, ¿te importa realmente? ¿O solamente estás encerrado en ti?
yo creo que esta conversación nos hace abrir y nos hace entender el corazón del Padre. ¿Qué es lo que hay en su corazón? Esto es como un ejemplo, más o menos, no sé, yo me imagino de un matrimonio, no sé, nuestro pastor y la pastora, ¿no? Incluso antes, hay conversaciones que como iglesia nosotros no podemos acceder, que solamente ellos dos saben. Hay conversaciones que entre ellos se cuentan sus historias, el dolor en el corazón, la angustia, la alegría, y que ni siquiera nosotros, ni la iglesia, ni los líderes podemos acceder a ese corazón, a esa conversación. Son conversaciones íntimas, y yo creo que este punto de Israel es una conversación íntima en el corazón. Es salir de nosotros y empezarnos a involucrar qué es lo que hay en el corazón del Padre. Y sabes, a veces hubo una apología en este sentido, porque cuando hablo de salir de ti, no estoy hablando que nos volvamos judaizantes o que nos hagamos judíos. Eso es un error, ¿sí? Eso es un error. Lo que Jesús quiere decir es que le hagamos preguntas de Él. ¿Qué es lo que hay en su corazón? ¿Sabes por qué te digo esto? Porque Jesús, siendo judío, vino a la tierra, pero vino para salvar no a su pueblo, vino a salvarnos a nosotros. Murió por nosotros, nos rescató. Y ahora Él nos da la dicha, nos da la gracia de nosotros poder hacer lo mismo, de dar nuestra vida por alguien que no es de nuestro país. Agarrar el sacrificio de Jesús, agarrar ese amor, y en amor, porque no hay amor más grande que dar la vida por tus amigos. Y el Señor nos va a dar la responsabilidad y la gracia de responder en amor y de decir, iglesia, ¿qué vas a hacer cuando todo el mundo odie a mi pueblo? ¿Los vas a amar o los vas a odiar? ¿Vas a estar de su lado o vas a estar en contra de ellos? ¿Los vas a amar al pueblo de Israel aunque ellos no te amen? ¿O los vas a odiar y le vas a dar la espalda? Creo que hay un llamado a que podamos entender lo que hay en el corazón del Padre en este punto. Por eso Israel es clave en el plan de Dios y necesitamos entender y tener el corazón correcto de lo que Dios quiere hablar en esta conversación. Sé que es complejo, pero sé que a través de este año el Señor nos va a ir profundizando en este tema. Pero hasta ahora quiero que entendamos esto. Que cuando salgas del ayuno, dile, Señor, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Señor, está bien, o sea, mi casa, mi familia, todo lo demás, pero yo ya quiero por un momento dejar de pensar en mí y de preocuparme realmente qué es lo que hay en tu corazón. ¿Qué es lo que te está doliendo a ti? ¿Y qué es lo que yo puedo hacer, Señor, para agradar tu corazón? Para conectarme y empezar a tener otro tipo de conversación contigo. Quiero que me llevas a otro nivel de madurez. Amén, iglesia. Entonces, este tema de Israel es un tema que la verdad confronta mucho. Confronta mucho al corazón, confronta a la iglesia y confronta a todo el mundo. Se va a convertir en la conversación mundial. Y hoy en día, creo, si vemos en las noticias, Israel es un tema mundial también. Pero déjame decirte que cada vez va a ser más esta conversación, va a estar en la boca de todos. Pero quiero que entendamos algo. Israel en el plan de Dios es muy crucial. ¿Sabes? Israel, por casi 2000 años, fue borrada del mapa. ¿Sí? Israel fue borrada del mapa. Israel no existía en el mapa. Entonces, aquella temporada cuando estudiaban acerca de los últimos tiempos, decían, ¿no?, los teólogos, que Israel era una analogía, que Israel era más simbólico porque no existía la ciudad de Israel en sí en el mapa. Pero desde que apareció Israel en el mapa allá en el año 1948, entonces las cosas cambiaron. Israel vuelve a estar en el mapa. Allá en el año 1980, Jerusalén vuelve a ser la capital
de Israel. Si no me equivoco, allá en el año 1967, creo que en la guerra de los 6 días, no sé si alguien me puede ayudar. Sí, que Israel tiene una guerra y captura, ¿no? y se apodera de Jerusalén como su capital, pero aún no es oficial. Se hizo oficial políticamente en el año 1980, recién oficialmente fue su capital, Jerusalén. Amén. Otro de los acontecimientos es que en Israel tiene que haber un pacto de paz. ¿Sí? Tiene que haber paz en Medio Oriente. Otro punto por el cual creemos que Israel es clave en el plan de Dios es que tiene que empezar con la construcción del tercer templo y empezar Israel con el continuo sacrificio. Otro punto es el antisemitismo. Creo que cada año va incrementándose esto. El antisemitismo quiere decir el odio hacia Israel. ¿Sabes cuál es la conversación? Incluso hay canciones en Medio Oriente que quieren desaparecer a Israel del mapa. Quieren hacerlo pedazos. Y cada vez el antisemitismo va creciendo en porcentaje. No solamente en Medio Oriente, sino en todas las partes del mundo. Hasta que esto llegue a ser mundial. Porque según las Escrituras, dice que todo el mundo va a querer destruir a Israel. Todos van a querer matarlos. Pero ¿sabes quién va a estar de su lado? La iglesia. Y ahí la iglesia va a tener que tomar, como dice Joel, ¿no? El valle de la decisión. Si vamos a darle la espalda o vamos a estar del lado de ellos. Después, el último, Israel reconociendo a Jesús como su rey. Que cuando Jesús venga, Jesús va a derramar un espíritu de arrepentimiento y la venda de ellos va a ser quitada y van a reconocer a Jesús como su Mesías, como su rey y como Yahweh. Amén. Entonces, estos puntos son importantes. ¿Por qué decimos que Israel en el plan de Dios es importante? ¿Por qué? Porque Jesús va a venir, no va a venir somos argentinos, ¿no? Pero Jesús no va a venir acá a Argentina. Jesús va a venir a Medio Oriente, va a venir a Jerusalén, a Israel. Desde ahí va a ser el epicentro hacia todas las naciones. Por eso Israel es clave en el plan de Dios. Es muy importante esto. Necesitamos entender a la perfección. Bueno, ¿viste que al principio hablamos sobre principios de dolores? ¿Se acuerdan? Bueno, no sé si hasta ahora me entendieron, pero creo que Jesús, para hablar de estos temas acerca de su venida, creo que Jesús es un capo. Jesús es un maestro. ¿Por qué? Porque Él, todo lo que vamos a hablar ahora, lo resume en un ejemplo. En cómo una mujer da a luz a un hijo. Y para que lo entienda mejor, a ver, ¿quiénes están acá? A ver, ¿algún matrimonio por ahí jovencito? A ver. No traje mis lentes, Dios. Ay, che. Quiero hacer un ejemplo, ¿eh? ¿No está Jonathan por ahí? Roger, no sé, a ver. Es que con ellos va a ser clave este ejemplo. ¿Dónde están? No lo veo a nadie. ¿Dónde están, chicos? Oh, Lu y Romy, ven. Vengan. Se van a casar prontamente y son claves para este ejemplo. Vengan. Denle fuertes aplausos. Los agarré, los vi y dije, oh, el Señor me reveló, me mostró un foquito ahí. Nada, mentira. Los agarré, lo siento, chicos. Después lo hice regalo. Quiero que me entiendan esto porque ahora sí, quiero que me presten toda la atención posible. Porque vamos a ir fugaz. Y no quiero que te quedes en medio camino. ¿Sí? Ay, por favor, fuertes los aplausos por ellos. Qué valientes, la verdad. Bueno, ¿sabes?
Jesús, cuando nos explica acerca de su venida y de las cosas que van a pasar, nos habla acerca de una mujer encinta, ¿sí? Ahora ponele, que ellos son jóvenes, ¿no? O sea, nunca fueron padres, recién se van a casar y van a ser padres primerizos, se podría decir, ¿no? Entonces, nos adelantamos un poquito, vamos en la máquina del tiempo y adelantamos un poquito adelante. Imaginemos que Romy está embarazada, ¿no? Y cae la noticia, ¿no? Entonces, Romy está embarazada, pero no hay ninguna señal, ¿no? No hay pancita todavía, quizás hay algunas náuseas, ¿no? Quizás hay algunos mareos o algunos antojos. Pero por el momento no hay ninguna señal. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿Ok? Vamos a comparar esto. Vamos a comparar el embarazo con la temporada de los últimos tiempos. Hemos dicho que los últimos tiempos es una... Vamos, es una temporada, ¿sí? Y el embarazo también es una temporada, es un periodo de tiempo. Inicia y tiene su final, ¿ok? Ponele que hemos entendido que el inicio de los últimos tiempos empezó con la primera venida de Jesús, ¿ok? Y dijo que iba a culminar con las señales de los últimos tiempos, ¿ok? Guerras, rumores de guerras, etc., ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Cuando pasa la temporada que Romy está con su pancita, ¿no? Ya se empieza a notar, ¿no? Se empieza a notar, wow. Pero como ellos son padres primerizos, ¿no? Ahí Romy empieza a tener una contracción, ¿no? Ay, me duele, ¿no? Y luego dice, no, va a dar a luz. ¿Y qué hacen por desesperación? Van corriendo al hospital, ¿no? Agarra el auto, y toman quinta, se convierte en Toretto y van al hospital, ¿no? Mi mujer va a dar a luz. Guau, guau. Y el doctor le dice, no, tranquilo, estos son principios de dolores. Tranquilos, vayan a casa y los mandan a casa, ¿no? Y van otra vez a casa, ¿no? Y después pasan unos días y siente otra vez otra contracción, ¿no? Otro dolor, ¿no? Y otra vez, ¿no? Y cada vez le duele más, ¿no? Y Romy dice, ahora me está doliendo más. Y el dolor es más fuerte. Romy se preocupa, Luke se preocupa, entonces van al hospital otra vez, ¿no? Y el doctor le dice, tranquilos, aún no van a nacer, tranquilos, esto es normal, dice así, no se preocupen, no está pasando nada, ¿sí? Eso simplemente son principios de dolores, que esto está anunciando que pronto va a haber un nacimiento, pero que todavía no va a nacer. Ahora, quiero que vayamos acá a la línea de tiempo. Cuando Mateo 24 habla de principios de dolores, está diciendo hambres, pestes, son las contracciones primeras que le está dando Romina, ¿sí? Que la iglesia corre, no, los últimos tiempos, no, corramos, no, vendamos todo, vayamos a la iglesia. Y José dice, pará, todavía no vengo, son principios de dolores, no te alarmes, iglesia. Tienen que pasar señales para que yo venga. Simplemente esto nos está anunciando que pronto está a punto de nacer el alumbramiento de la venida de Jesucristo. Pero todavía no es el tiempo. Ahora, ¿qué es lo que tiene que seguir pasando? Va a haber una alianza de 10 naciones, otra contracción, ¿no? ¿No? Los que van estudiando esto, ¿no? No, ya empezó a hacer una alianza en Medio Oriente y todo lo demás. ¡Al hospital! No, pará, tranquilo. Después dice que va a empezar el surgimiento de un líder que toma el gobierno de esta alianza. Ahí tienen los versículos que respaldan todo eso. Ahora, mueve un poquito más para este lado. Poneme mejor la otra placa. Sí, la otra línea de tiempo. La otra. Ahí está, me encanta más esta. Viste que antes de empezar los 7 años, empieza una temporada de falsa paz. ¿Qué es lo que va a pasar? Que en Medio Oriente va a haber paz, ¿sí? La Biblia habla del paz en Medio Oriente, pero dice que no se fíen de esta paz porque es una paz falsa, una paz momentánea. Es una mentira, es una farsa esto, ¿sí? Hay una paz. Entonces, esta temporada le llama
los incrementos de los dolores, ¿sí? Es como, por ejemplo, en una mujer, en este caso Romy, ya cada vez los dolores son más fuertes ya, que ya no los puede soportar. Yo creo que las madres deben entender esto. Los que empiezan, exactamente, empieza a doler, ¿no? Es más, o casualidad, las contracciones son más fuertes y más frecuentes. ¿Es así o no es así? Las madres confírmenme, a ver. ¿Confirman madres? ¿Las que dieron a luz? ¿Vamos bien? Vamos. No me asustes. Jesús nos enseñó, así que es un capo Jesús, ¿ok? Ahora, cuando haya esta falsa paz en Medio Oriente, esto quiere decir que da inicio a los últimos 7 años de la historia antes de que venga Jesús, ¿sí? Por eso dice incremento de los dolores. O sea, los dolores cada vez son más fuertes y con más frecuencia, pero todavía no es el nacimiento, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pasa estos 3 años, Israel se confía, baja su guardia, no, baja su ejército, se confía de la paz, se hace vulnerable. Y ahora acá, en la mitad de esto, ¿qué es lo que pasa? Hay algo que pasa, algo crucial acá. Ahora sí, poneme la otra imagen de los 3 cielos. Acá pasa algo crucial. Poneme la imagen. ¿Sabían, no, iglesia, que hay 3 cielos? En el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿sí? Está el primer cielo, en el cual estamos nosotros, la tierra, ¿no? Después está el segundo cielo, que es el espacio, y el tercer cielo es donde está Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la línea de tiempo, ¿no? En esa mitad? Dice que mientras acá en la tierra está pasando, ¿no? Se empieza esto de las alianzas, las 10 naciones, hay una falsa paz, y otra vez empiezan a construir el templo, ¿no? Y empiezan los continuos sacrificios, y como iglesia vamos a poder ver, incluso algunos van a poder ir a Israel y ver cómo van a hacer su sacrificio en el templo y todo lo demás. ¿Qué es lo que va a pasar? Dice que en el cielo va a estar el Padre entregándole a Jesús el rollo, ¿sí? Jesús le entrega el rollo, ¿y qué le hace a Jesús? Jesús toma el rollo y viene a la tierra. Y antes de cruzar la tierra, dice que empiezan a despojar a Satanás y a todas las huestes celestiales y a todos sus demonios, y lo arrojan. ¿A dónde creen que lo arrojan? A la tierra. Y es ahí, ahora sí, poneme la línea de tiempo. Ahí tienen también, ¿qué es lo que pasa en la mitad? Por eso abajo dice los sellos, trompetas y copas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Satanás es arrojado a la tierra, y dice que Satanás, al saber que le queda poco tiempo, arremete con todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se abren los sellos, ¿no? Y por eso dice ahí, gran tribu. ¿Qué es lo que pasa ahí en un embarazo? Se rompe la bolsa. Ahí cuando se rompe la bolsa, pegan el grito, ¿no? Yo sé teóricamente, pero capaz los que vivieron los que vivieron creo que ese catastrófico, ¿no? Rompió la bolsa y, no, tienes que llevar el bolso, no, todo, ¿no? No sé si algún matrimonio quiere contar esa experiencia de que cuando rompió bolsa, lo catastrófico que fue. No sé si alguien se anima o lo dejamos ahí. Nadie, ¿no? Bueno, pero saben que es catastrófico, ¿no? Rompe bolsa y ya estábamos corriendo al hospital, ¿no? Pero aún así no van al hospital y le hacen esperar, ¿no? Claro, pero imagínate que no sepan nada de eso. Por eso yo creo que como iglesia tenemos que prepararnos. Porque por eso a las parejitas le dan como un manual, ¿no? Como es la primera semana, todas las temporadas y todo lo demás. ¿Y cuál es el manual para la iglesia? Su palabra. Si nosotros no tenemos la palabra y no leemos el manual, en ese momento que se rompa la bolsa, en ese momento vamos a estar... Por eso que dicen, muchos en ese momento van a temblar de miedo, pero otros van a ver eso y dicen, ya está a punto de nacer. Está a punto de nacer. Perdón. Entonces ahí empiezan los sellos.
las trompetas, son las contracciones finales. Ustedes saben que en las contracciones finales todo es catastrófico, ¿no? Te hacen esperar y un montón de cosas. Los dolores cada vez son más fuertes, ¿no? Dice que tienen que empezar a dilatar, ¿no? Y ahí es un quilombo. Pero pasa todo eso, los sellos, trompetas, pero su palabra dice que en la séptima trompeta se abren los cielos, viene Jesús y todo se olvida. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vayamos en este ejemplo. Van al hospital y todo es un quilombo, ¿viste? Todo es griterío, dolor. Incluso, ¿no? En la sala de parto hay padres que se desmayan, ¿no? Del susto, el miedo. Yo me imagino a Luz ahí desmayada tirada en el piso. Romy, no, maldito, me dejaste sola. Luz todo desmayado. Pero después de ese momento caótico, ese momento que, ¿no? Nace el bebé, ¿no? Y ahí te olvidas, ¿no? De las contracciones, te olvidas del desmayo incluso, ¿no? Te olvidas de todo lo que pasaste, ¿no? El tráfico, no sé, de todo lo que tuviste que hacer. Creo que todo lo que pasaste, creo que las madres pueden confirmar esto, ¿no? Dice que cuando ven a su hijo, incluso el dolor del parto, dice que todo eso se les va, ¿no? Se les va ese dolor, porque cuando ven a su hijo, todo lo que han pasado no tiene ningún valor. Bueno, cuando Jesús venga, nosotros muy pronto lo vamos a ver. Me encanta a mí porque ni siquiera nació de los mayores, ni siquiera nació de los jóvenes, nació de los adolescentes, ¿no? Que quieren aprender acerca de Apocalipsis. ¿O no, pastor? Los adolescentes son los más hambrientos. Pastor, enséñanos Apocalipsis, queremos aprender. Ojalá hubiera sido de los mayores o de los jóvenes. De los adolescentes. Esos adolescentes están re locos, la verdad. Señor va a hacer algo con esta generación. Yo siento que el Señor los va a usar como para impulsar, para que como iglesia nos metamos en esta conversación. Porque si bien ahora estamos yendo bien fugaz, pero verlo a detalle es otro nivel. ¿Sí? Después viene, las copas de aire, viene el milenio y viene la eternidad y la nueva Jerusalén. Pero Jesús nos explica su venida con el parto de una mujer. Así que gracias Luke, gracias Romy. Ya saben, le dimos una cátedra de un poquito. No sé si los traumé, los ayudé, pero algo hice. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Como iglesia necesitamos entender esto. Necesitamos saber todo esto. La venida del Señor es un periodo, es una temporada. Y las señales apuntan a que ese día cada vez se acerca más. Y como iglesia necesitamos meternos en esta conversación. Hemos dicho que hay cláusulas, que el evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo, que necesitamos entrar en la sala del trono y tener esa conversación íntima con el Padre acerca de Israel. Y sabemos que Israel es clave, porque Jesús viene a Israel. Israel va a ser perseguida, la iglesia tiene que estar intercediendo, tiene que estar abrazando el corazón del Padre hacia Israel. Esto me encanta porque hay un teólogo que dijo, y tiene mucha razón, que dice, si Jesús en su primera venida hubiera venido y los judíos le hubieran aceptado como su Mesías, déjame decirte que ni yo, ni tú, ni nadie estaríamos acá. Pero ¿qué es lo que hizo Jesús? Dice que Él encegueció a su pueblo para que su pueblo no lo reconozca. Entonces, gracias a lo que Jesús hizo eso, hoy nosotros estamos acá y nosotros tuvimos salvación. Porque Jesús dijo, en el plan de Dios dijo, sí, va a haber una nación que me va a recibir. Pero la historia no es solamente Israel. La historia es gente de toda lengua, tribu, raza y nación de todo el mundo. Entonces Jesús dijo, el plan que yo escribí no es solamente Israel. Entonces yo los voy a enceguecer y necesito que el plan siga corriendo como yo lo estoy llevando a cabo. ¿Por qué? Porque cuando llegue el día, dice que Jesús, cuando venga en su segunda venida,
dice que Jesús le va a quitar la venda de los ojos, el cual Él les puso, y les va a derramar un espíritu de arrepentimiento y van a llorar, dice, como se llora como por la muerte de un hijo. Van a llorar en arrepentimiento, van a ver al que traspasaron y se van a arrepentir y el Señor los va a perdonar, van a jugar sus lágrimas. Es más, Pablo entra en esta conversación. ¿Qué hay del pueblo de Israel? ¿Jesús? ¿Acaso Dios se olvidó de Israel? ¿Qué dice Pablo en Romanos? De ninguna manera. Si por la transgresión de ellos, ¿no?, las naciones fueron bendecidas, ¿cuánto más las naciones van a ser bendecidas en su plena restauración? Dice Pablo. Si el rechazo de Israel hacia Jesús trajo de bendición a todas las naciones, pregunto, ¿somos bendecidos hoy? Amén. Si hoy somos bendecidos gracias a la transgresión del pueblo de Israel, imagínate cuán más bendecidos vamos a ser cuando Israel sea restaurada. Si hoy estamos viviendo, ¡fua!, ¿cuánto más va a ser su plena restauración y todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas? Yo creo que el Señor, este es el plan de Dios. Esto es lo que el Señor quiere hacer incluso antes de la fundación del mundo. Todo lo que fue corriendo en todos los profetas, en los hombres de fe, en la primera venida de Jesús, hoy la iglesia y todo lo que tenemos que pasar. ¿Saben dónde estamos nosotros? Estamos en principios de dolores. Estamos a punto de finalizar esta temporada de los últimos tiempos. Y nos falta todavía la iglesia. Yo me pongo a pensar en esto. Quiero que pensemos en esto. A ver, díganme algún actor famoso de una película famosa. ¿Cómo? ¿Qué película famosa hizo él? De Cristo. Bueno, vamos con esa, ¿ven? Vamos con esa. Kevin Cross, ¿viste, no? Mel Gibson. Bueno, Mel Gibson. ¿Cuántos vieron La Pasión de Cristo? Creo que todos, ¿no? Es una película que en su momento fue famosa, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa si Mel Gibson, ¿no? No me acuerdo, no sé si el actor fue Mel Gibson, creo que él fue el director, ¿no? Pero el actor fue otro, no me acuerdo. Imagínense que el actor, ¿no? El actor de su película, ¿no? La Pasión de Cristo. Ustedes saben que los actores le dan un libreto, ¿no? Que tienen un guión que tienen que leer y tienen que sabérselo de memoria, porque es la película. Imagínense qué tragedia sería si el actor principal de la película del año no se lee el guión y va a grabar toda la película, las escenas, ¿no? ¿Ustedes cómo creen que les va a ir al actor este? ¿Le va a ir bien o va a ser un papelón de su vida? Por más que sea el más grosso del mundo, no se lee el guión, déjame decirte, va a ser un desastre esa película. Va a ser un retraso totalmente. Ahora, como iglesia, ¿quién nos hizo pensar que nosotros como iglesia no vamos a pasar por estas cosas? Yo creo, ¿cuál es el guión de la iglesia? Algunos lo tienen en sus manos. ¿Cuál es el guión de la iglesia? La palabra. ¿Qué tragedia va a ser para la iglesia, que va a ser la protagonista, que no haya leído su guión? El papelón de su vida que va a bajar. Porque dice que en ese tiempo, incluso dice del miedo, muchos se van a paralizar. Pero en esta ocasión yo no te quiero traer miedo, sino que te quiero traer esperanza y que podamos hacer algo, prepararnos como iglesia, estudiar su palabra. ¿Qué es lo que el Señor quiere que aprendamos y que podamos edificar y enseñar a la iglesia y a las generaciones que vienen después? Y que todos andemos en una misma conversación. Necesitamos estudiar el guión de nuestra película. Necesitamos ponernos las pilas en esto. Amén, iglesia. Necesitamos, yo creo que en este ayuno el Señor nos está empezando a revelar
todo lo que empezaron a hablar en la mañana y hoy, y cómo vamos a terminar este ayuno, yo creo que es un tiempo donde estamos contemplando y mirando toda la historia de Dios con el hombre y el plan de redención y todo lo que Él quiere hacer en las naciones de la tierra. Creo que hay un llamado a nosotros a primeramente conocer la historia y cómo va siendo dirigido, cómo Jesús, el director de esta película, lo va dirigiendo y qué es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Sabes? Porque nosotros no vamos a ser espectadores. ¿Sabes? No vamos a ser, vamos a ser parte, vamos a ser colaboradores. Porque, a ver, ¿cuántos van al cine? Y cuando van a ver una película, lo menos que quieren es que le den spoilers, ¿no? Si no, la arruinan la película. ¿Por qué? Porque no vas a ser el actor principal, vas a ser un espectador. Pero ¿sabes qué privilegio va a ser para el actor principal saber lo que tiene que hacer? A él no le va a molestar los spoilers. A él más bien le va a beneficiar que le digan qué es lo que tiene que hacer, porque es el actor principal. No va a ser un espectador, va a ser un colaborador. Entonces, todo este tema de acerca de la venida de Jesucristo en la iglesia no tiene que despertar miedo, sino que tiene que despertar esperanza, responsabilidad, poner las manos en el corazón y empezar a trabajar en la casa del Señor. Empezar a que nuestros objetivos sean claros y simples. Y Jesús, hermanos, dice esto en Juan 16:33. Dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. Si Jesús nos cuenta todas estas cosas de acerca de su venida del Señor, no es para que tengan miedo, no es para que se alarmen. Jesús dice: yo les he dicho todas estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Otra versión dice: confíen, yo he vencido al mundo. ¿Sabes cómo termina la historia? La historia termina Jesús apareciendo en medio de las nubes, sentándose en su trono, reinando con Jesús 1000 años en el milenio, preparando la tierra para la venida del Padre que va a descender del cielo con la nueva Jerusalén. Desciende a la tierra y es una sola y estaremos con Él para siempre. Así termina la historia de Dios con el hombre. Hacia ahí apuntamos. Hacia ahí vamos, iglesia. El proceso, así como el embarazo, va a ser catastrófico, pero confíen, el final es grandioso. Y quiero que leamos, pónganse de pie, el siguiente versículo, Apocalipsis 21, del 1 al 5, dice, ahí pónganse de pie. Quiero que lean todas las pantallas. Dice, estas son palabras del apóstol de Jesús. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono me dijo: he aquí que yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Sabes? En su palabra dijo que Él vendría y vino. En su palabra dijo que Él moriría y murió.
En su palabra dijo que Él iba a resucitar y resucitó. En su palabra dijo que Él iba a ascender a los cielos. ¿Y qué pasó? Ascendió. Pero ¿sabes qué más dijo? Dijo que Él iba a volver. Y si su palabra dijo que iba a volver, Él va a volver. Y esta es la esperanza como iglesia. Esta es la esperanza que tenemos como iglesia de qué es lo que vamos a hacer nosotros con esto que hoy el Señor nos está poniendo en la mesa. Iglesia, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a preparar? ¿O vas a seguir en lo tuyo, en tu propio drama, en tu propia historia? ¿O vas a empezar a abrir tu corazón y empezar a despojarte de lo pasajero, de lo temporal, y empezar a apropiarte de lo eterno, de lo que proviene del Padre? Creo que el Señor nos está hablando y nos está diciendo: iglesia, necesitamos entrar en esta conversación, en su llamado a entrar a la sala del trono, y que Él nos siga revelando y hablando. Te invito a que puedas. Oh, mi Jesús, camino de vida es una familia, es tu hogar que no se rinde cuando hay tormentas. Mi casa es tu casa.